Los discípulos que iban hacia Emmaús reconocieron a Jesús resucitado cuando, sentándose a la mesa, compartieron el pan con él. Allí se abrieron sus ojos y vuelven a Jerusalén para contar esto. Pero no es suficiente lo que cuentan los discípulos que iban a Emmaús. Es necesario que cada componente de la comunidad pueda experimentar la presencia del Señor resucitado. Esto es lo que nos cuenta Lucas en el Evangelio del domingo de Pascua, para que la resurrección sea una experiencia personal de cada componente de la comunidad. No es un privilegio reservado a los primeros discípulos, sino una posibilidad que todos podemos tener. Y la indicación que ha dado ya el evangelista lo reconocieron cuando compartieron el pan, cuando Jesús compartió el pan con ellos, sirve para comprender todo este episodio del Señor resucitado, porque es cuando se comparte el pan, cuando podemos realmente tener esta experiencia de la resurrección. Es lo que hacemos en la Eucaristía. Jesús, en el Evangelio de Lucas, había dicho durante la cena: haced esto en memoria mía. Es decir, compartir el pan como Jesús lo ha compartido, con una actitud de entrega total hacia los demás. Eso nos permite tener experiencia del Señor resucitado. Por eso dice el evangelista Lucas que el Señor se manifiesta de nuevo en esta comunidad. No bastaba el testimonio de los discípulos de Emmaús, era necesario que cada uno lo sintiera vivo y resucitado. Y Jesús se manifiesta poniéndose en el medio. Es un elemento importante. Lo hemos visto con el Evangelio de Juan, y ahora lo repite también Lucas. El lugar de Jesús en la comunidad es en el centro, para que todos puedan tener una relación directa con Él, en la máxima igualdad y en la máxima dignidad. Poniéndose en el centro, Jesús anula cualquier jerarquía que pueda impedir o que pueda hacer de trámite o de intermediario para ponerse en contacto con Él. No es necesario esto. Lo importante es sentir la presencia del Señor como ese manantial en el centro del que surge la paz. Es esta paz que el Señor da a los suyos para que puedan ser envueltos en ese amor incondicional del Padre. Y Jesús crea una reacción muy fuerte, porque los discípulos se muestran muy asombrados, despavoridos, creen que ven a un fantasma. En el texto de este domingo, el término que usa Lucas es un espíritu, es decir, algo que no es real, algo que no forma parte de nuestra vida cotidiana, que podemos tocar con nuestras manos y podemos ver con nuestros ojos. Jesús entonces los quiere tranquilizar, porque ya Él ha hablado de una vida que triunfa sobre la muerte. El problema es que los discípulos no se liberan de ese prejuicio que tienen. Ellos piensan que la muerte sea el final de todo, que la muerte es un fracaso, una derrota, sobre todo pensando a Jesús, pensando a su muerte. Lo han ajusticiado como al peor de los delincuentes. Jesús quiere hacerles ver entonces lo que ya ha enseñado antes en su vida y que ahora se muestra con su persona, que la muerte no es ninguna derrota, no es ningún fracaso, cuando esa es expresión del amor que se entrega. Por eso Jesús le ha mostrado las manos y los pies. Las manos y los pies es toda su identidad. Todo lo que Jesús ha caminado, todas las obras que Él ha realizado para el bien de los demás, eso no puede ser cancelado por la muerte. La muerte no tiene ningún poder hacia aquellos que, como Jesús, se abren al bien de los demás. Esto es lo que nos está diciendo Lucas en manera teológica, con un sentido teológico claro, sobre la resurrección de Jesús. Y como los discípulos siguen estando un poco asombrados, Jesús les dice: tenéis algo de comer. Y le dan de comer pescado. Es una clave teológica, no hay que tomarlo a la letra. Es para decir cómo todo lo que es la vida de una persona, no solamente el comer, y pensamos que en el Evangelio de Lucas es el texto donde más veces Jesús se sienta a la mesa para comer, donde el evangelista más veces ha narrado episodios en los que Jesús participa a un banquete, a una fiesta, que se alegra de esa convivialidad. Lo que nos está diciendo entonces Lucas es que la muerte no acaba con nada de todo esto, al contrario. Todo lo que hemos vivido, todo lo que sabemos compartir para el bien de los demás, eso viene potenciado con la muerte. Y los discípulos, para que se den cuenta que no es un fantasma, un espíritu, pueden ahora tocar con sus manos esa realidad del bien de Jesús, de todo lo bueno que Él ha hecho y de toda la alegría que ha compartido con los suyos. Eso se sigue mostrando después de su muerte como resucitado, cuando la comunidad se sienta a la mesa
y es capaz de repetir los mismos gestos de Jesús, de compartir, de entrega, de acogida. El pan y el pescado, que son dos elementos en este episodio, nos recuerda la famosa página del Evangelio de los panes y de los peces. Ese compartir la vida, que era un preludio de la Eucaristía, ha permitido que los discípulos finalmente superen ese prejuicio y puedan reconocer al Señor resucitado en medio de ellos. Cada vez que se comparte vida, estamos haciendo experiencia de la resurrección. Jesús le ha abierto también sus mentes para que comprendan las Escrituras. Es decir, las Escrituras, todo lo que concierne el diseño, el proyecto del Padre, las Escrituras no se entienden desde una cátedra o abriendo un libro. Las Escrituras se entienden sentándose a la mesa y compartiendo el pan como Jesús y repitiendo sus gestos de humanidad. Esto no puede ser cancelado por nada ni por nadie, al contrario, es una fuerza que impulsa a la comunidad, como dice Jesús, para ir predicando a todas las naciones cómo ese diseño del Padre se realiza. Aunque ese diseño tenga rechazos, Jesús habla de un Mesías que tiene que padecer, pero no importa que se pongan en el camino rechazos, porque al final el diseño triunfa. La vida florece sobre cualquier forma de violencia o de muerte. Y los discípulos son testigos de esto, dice Jesús. Tenéis que proclamar, predicar esa conversión, ese cambiar mentalidad, ese dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la muerte. Y cuando uno se abre a esta visión nueva, dice Jesús, el pasado de injusticia queda completamente cancelado. Serán perdonados, será perdonado el pecado. De esto es testigo la comunidad. La comunidad tiene que ir por el mundo a partir de Jerusalén. Incluso no es necesario tener fama de ser ciudad santa, sino todo lo contrario. Hay que abrirse a esta nueva noticia de Jesús, a esta manera nueva de entender la vida que se desarrolla, que se promueve cuando los discípulos son testigos de este anuncio, sentándose a la mesa, compartiendo el pan y dando la paz como Jesús ha hecho desde el centro de sus mismas vidas.